Muy bien, hermanos, vamos entonces en esta mañana a abrir nuestras Biblias al capítulo número 32 de los Salmos. Y vamos a buscar el versículo número 9. Salmo capítulo 32, versículo número 9. ¿Lo encontramos, hermanos? Pongámonos de pie, hermanos, un momentito con reverencia a las palabras de Dios para leer este versículo que vamos a considerar esta bonita mañana. Dice así, hermanos, si son tan amables, unámonos en la lectura. Salmo 32, 9. Amén. Dice así: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Con cabresto y con freno su boca ha de ser reprimida para que no lleguen a ti. Vamos a orar, Padre. Damos gracias en esta bonita mañana por el privilegio de estar en tu casa de oración, el poder estar con los hermanos y ante tu presencia. Gracias por este versículo que hemos leído en tu palabra. Queremos, Señor, rogarte, suplicarte, Señor, que abres nuestro entendimiento para comprender el mensaje de este día. Ruego que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te doy las gracias por los que llegaron, los hermanos que vinieron, que tomaron el tiempo para estar aquí en este día. Ruego que bendiga sus vidas de una manera muy especial. Y aquellos que en esta hora, Señor, están en casa y estarán viendo la predicación por el video, pedimos, Señor, también por ellos, para que tu palabra llegue a sus corazones. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios, una vez más, agradezco a nuestro Dios por este gran privilegio. Gracias a Dios por ver sus caras, hermanos. Nos gozamos cuando vemos las caras unos de otros. Y aunque vemos nada más los ojos, porque la mayoría anda con la máscara puesta, pero gracias al Señor que de todas maneras nos vemos. Estamos aquí disfrutando de la presencia de nuestro Dios. En este versículo que acabamos de leer, hermanos, quiero que lo usemos como base, porque vamos a tomar esa palabra que está dentro del versículo 9. El versículo dice que no seamos como el caballo o como el mulo, y dice sin entendimiento. Entonces vamos a hablar sobre el entendimiento. Y quiero específicamente hablar sobre las tres cosas que se deben de hacer con entendimiento. Tres cosas que la Biblia dice que nosotros debemos hacer entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces es importante el saber hacer lo que la Biblia dice y las cosas que debemos de hacer cotidianamente, como el Señor nos dice, hermanos, y hacerlas en nuestros sentidos, en nuestros 5 sentidos, en la facultad de nuestros sentidos. Quiero que leamos rápidamente, hermanos, en este mismo libro de los Salmos, el capítulo 111. Si son tan amables, vamos ahí, capítulo número 111, y vamos a leer, comenzando leyendo el versículo 10. 111, versículo número 10. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Esto es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Buen entendimiento tienen los que ponen aquellos por obra, es decir, la palabra de Dios. En el capítulo 119, vamos a un poquito adelante, en este mismo libro de los Salmos 119, y vamos a buscar el versículo 34. 119, versículo 34. Vea usted ahí lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, hermanos. Y quiero leer estos versículos porque si hay una cosa que nosotros necesitamos para poder tener entendimiento, hermanos, se necesita tener una muy buena actitud. Para poder nosotros lograr tener buen entendimiento, tenemos que tener una muy buena actitud. Una persona con una actitud negativa nunca va a entender. Necesitamos tener una actitud positiva, una buena actitud. Mire lo que dice el versículo número 34. Dame entendimiento. No podemos tener entendimiento a menos que tengamos la actitud correcta de que no entendemos. Hay que pedir entendimiento. ¿Quién de ustedes entiende todo? Nadie. Todos nosotros hay cosas que necesitamos que Dios nos dé entendimiento.
porque no tenemos todo el entendimiento. Hay un refrán por ahí que dice que al buen entendedor pocas palabras. Una persona que tiene buen entendimiento no tienes que decirle mucho, con 2 o 3 palabras ya lo entendió. A otras personas tienes que explicarle al derecho y al revés y aún así no lo entienden. Por eso es necesario tener una buena actitud ante Dios. Si queremos tener buen entendimiento, tenemos que comenzar por tener una buena actitud de decir: Señor, no entiendo, reconozco que no entiendo y pido que me des entendimiento. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Esto es una muy buena actitud. Hay otro versículo en este mismo capítulo, pero el versículo número 125, más adelante en este mismo capítulo, hermanos. Versículo número 125, mira lo que dice ahí. Lea ese versículo también, hermanos. Dice: tu siervo soy yo. Esta es una buena actitud. Tenemos que tener una buena actitud de que nosotros somos los siervos y Él es nuestro Señor. Estamos en el Salmo 119, versículo 125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento. Yo no lo sé, Señor, no lo sé todo. Sé algunas cosas, pero me hacen falta saber otras. Necesito tener buen entendimiento. Entonces es una buena actitud. Dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para que sepa tus testimonios, para que sepa lo que dice tu palabra. Abrimos la Biblia y la leemos, pero ¿y qué entendimos? ¿Realmente entendimos lo que leímos? Necesitamos tener entendimiento. Hay otro versículo, hermanos, más adelante aquí en este mismo capítulo, versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Y una vez más el salmista dice: dame entendimiento y viviré. Corro peligro, estoy en grave peligro sin entender. Hermanos, las bestias, hermanos, del campo no saben, como dijo Salomón también, el buey no sabe que lo llevan al matadero. No tiene entendimiento. Nosotros necesitamos tener entendimiento, entender que hay cosas que nos están quitando la vida. ¿Por qué un hombre o una mujer? Porque tanto como hombres como mujeres hay personas que fuman, usan el cigarrillo. ¿Por qué lo hacen, hermanos? No tienen entendimiento, que se están matando a sí mismos, se están muriendo. Es una muerte que ellos mismos están propiciando. Los que se drogan, los que se embriagan, todos ellos están pagando por su propia muerte. No tienen entendimiento, no entienden. Entonces aquí el salmista está diciendo: Señor, yo necesito entender para que no me mate yo mismo, para que yo no esté haciendo cosas que me estén dañando a mí mismo. Por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa y ponemos enfrente de nosotros un buen montón de donas, no parece peligroso, pero nos está matando. Amén, hermanos, digan amén, hermanos. Digan la verdad y se les castiga menos. Pero es lo que está diciendo el salmista: Señor, yo mismo me estoy matando, necesito tener entendimiento. Amén. Dame entendimiento y viviré, dice el salmista, el versículo 144. Hay otro versículo, 169, un poquito más adelante en este mismo capítulo. Mire lo que dice ahí: acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Pero noten lo que dice al principio: acérquese mi clamor delante de ti. Es decir, ya reconocí que no tengo entendimiento, entonces voy a clamar a Dios para que me dé entendimiento. Hermanos, todos los que tenemos un hogar, una familia, sabemos que es complicado. Ustedes, hermanos, hombres, varones que están casados, que tienen una esposa, ustedes saben que es complicado entender a una esposa, a una mujer. Alguien dijo que la mujer es el ser más complejo de la creación. Es difícil de entender a una mujer. El otro día yo estaba viendo un retrato, alguien escribió un pensamiento, había un retrato de un libro, pero gigante, grande, y decía que era el manual para entender a las mujeres. Es difícil entender a una mujer. Dame entendimiento, Señor, necesito entender por qué actúa como actúa, por qué los hijos son como son. Yo necesito entender. Entonces, si no tengo entendimiento, no voy a poder saber qué hacer. Amén, hermanos. Bueno, entonces, dicho todo esto, hermanos, vamos a hablar
por lo menos de 3 cosas donde nosotros necesitamos aplicar muy bien el entendimiento que hemos adquirido del Señor. Necesitamos entendimiento primeramente, hermanos, para que nosotros aprendamos cómo orar. Tenemos que aprender a orar con entendimiento. La oración debe ser un tipo de oración donde entendamos lo que estamos pidiendo. En el capítulo número 14 de la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos ahora al Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios, capítulo número 14. Busquemos el versículo número 15. Capítulo 14, versículo 15, y la primera parte del texto dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Estamos en la primera de Corintios 14, 15. Es necesario, hermanos, necesitamos tener entendimiento. Nuestra oración debe ser elevada a Dios entendiendo lo que pedimos, hermanos. Cuando nosotros volcamos nuestros sentimientos a nuestro Dios en oración, hermanos, nosotros debemos de saber qué es lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios. Debe haber un entendimiento. Nuestro espíritu clama, nuestro espíritu busca, gime ante Dios. Pero necesitamos saber qué está pidiendo nuestro espíritu. Nuestro espíritu debe estar, hermanos, conectado con nuestra mente. Debemos estar entendiendo lo que estamos pidiéndole al Señor. Hay que saber qué es lo que estamos pidiendo a nuestro Dios en oración. Por ejemplo, quiero que vaya al capítulo número 5, hermanos, de la primera carta de Juan. Acá un poquito más adelante en sus Biblias, hermanos, primera de Juan, capítulo número 5. Mira lo que dice ahí el apóstol Juan. El versículo número 14. Vamos a buscar el verso 14 y el 15. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Primera de Juan 5, versículo 14, hermanos. Estamos hablando de orar con entendimiento. A veces hacemos oraciones que ni siquiera supimos lo que le pedimos a Dios. Y debemos saber qué es lo que estamos pidiendo a Dios. Así que pongamos atención al versículo. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Note que aquí el apóstol Juan comienza hablando acerca de una persona que se acerca a Dios confiadamente. Tiene la confianza de hablar con Dios. Y tiene la confianza de hablar con Dios porque viene con el pleno uso de razón, de conocimiento, de entendimiento de lo que va a pedir. No viene a pedir cosas fuera de lo normal, fuera de lo que Dios pudiera hacer. Entonces, en otras palabras, Él sabe lo que le va a pedir a Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos, si pidiéremos alguna cosa, y noten, ¿cómo debemos pedir lo que le vamos a pedir? Conforme a su voluntad. Si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros oramos a Dios y luego pasa tiempo y nosotros comenzamos a entristecernos, a algunas veces hasta amargarnos contra Dios porque ya le he pedido mucho al Señor y Dios no ha hecho nada. Yo no sé por qué el Señor no hace nada lo que yo le estoy pidiendo, hermano. La pregunta es, ¿está pidiendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Lo que le está pidiendo es la voluntad de Dios? Debemos aprender cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para poder nosotros pedirle a nuestro Dios. Está en la Biblia. ¿Es bíblico lo que le estamos pidiendo? ¿Le estamos rogando por algo que sabemos que Dios lo aprueba? Pero si Dios no lo aprueba, Dios no va a responder esa oración. Tenemos que hacer oraciones que sean conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, tenemos que hacer oraciones que sean respaldadas por la Biblia, por la palabra de Dios. Cuando usted entre en la Biblia, usted se va a dar cuenta de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Por esa razón es importante que nosotros consultemos con la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hace años atrás recuerdo escuchando una difusora por aquí del Valle. Estaba escuchando una difusora cristiana. Era la hora de la oración, la hora de peticiones, donde la gente llama y regularmente las que llamaban eran mujeres. Y ahí estaba el locutor, el predicador en el radio recibiendo las peticiones. Y recuerdo una hermana llamando para pedir oración por su esposo.
Y la petición que estaba pidiendo por su esposo, supuestamente a su esposo, porque luego comenzó a decir la realidad y dijo, bueno, en realidad no es mi esposo, nada más estamos juntos, él todavía está casado y quiero que Dios obre para que él se pueda divorciar pronto y se pueda casar conmigo. Y el que estaba en el radio le dijo, vamos a orar, hermano, para Dios no hay nada imposible. ¿Esa es la voluntad de Dios? Dios no puede responder eso, hermanos. Necesitamos saber qué Dios dice en su palabra. Si esa es la voluntad de Dios, Dios va a actuar. Si no es la voluntad de Dios, no puede actuar, hermanos. Y así como esa, hay muchas otras cosas. Así que tengamos el cuidado de saber cuál es la voluntad de Dios. El versículo 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Las peticiones de nuestro corazón, Dios nos las va a entregar. Dios nos las va a dar porque pedimos conforme a su voluntad. Si no pedimos, hermanos, con entendimiento, Dios no puede hacer aquello que nosotros estamos orando y pidiendo, hermanos, sin sentido. En esta misma carta, hermanos, un poquito hacia atrás en el capítulo 3, mire usted, hay otro versículo ahí que quiero que vean esta mañana. El verso 22. Capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, verso 22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos. Quiero que vean estas palabras. Aquí el apóstol Juan dice que cualquier cosa. No dice que algunas cosas. Dice que cualquier cosa. Y cuando dice cualquier cosa es cualquier cosa, hermanos. Ahora quiero que entendamos cuáles son esas cualquier cosas. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y además hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa. ¿Cómo nos atrevemos a pedirle a Dios que haga algo por nosotros cuando nosotros no estamos obedeciendo la palabra de Dios? No diezmamos, no ofrendamos, no vamos a la iglesia, no ganamos almas, no leemos la Biblia. Pero se nos atoró el zapato y ahora queremos que Dios nos ayude a resolver los problemas. ¿Cómo esperamos que Dios nos oiga? Si no somos fieles en obedecer la palabra de Dios. Además de todo, dice el versículo, si no estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Él. No tenemos un buen comportamiento. En nuestro trabajo tenemos el más pésimo comportamiento. Nos conocen, hermanos, por cualquier cosa, menos por ser cristianos. ¿Cómo esperamos que Dios nos oiga? Hay que orar con entendimiento, hermanos. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer con entendimiento. Orar con entendimiento. ¿Realmente yo merezco que Dios haga eso por mí? ¿Estoy comportándome? ¿Me estoy portando bien? ¿Estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Estoy obedeciendo su palabra para que yo le pueda pedir? Mire, esta semana teníamos aquí en el área, todos los pastores, incluyendo el sacerdote, todos estaban en oración, hermanos. En oración. Pero el Señor dijo que Dios no escucha a los pecadores. Todos pueden orar. Todos los que quieran orar pueden orar. Pero Él simplemente dice, yo no escucho a los pecadores. Me estaba leyendo mi esposa la lista de todos los pastores que estaban en oración. Y le dije que no estaba ahí yo. No estaba ahí, no me apuntaron a mí. No me pusieron a mí. En esa lista no estaba yo. Dios no escucha al pecador. Dios no escucha a cualquiera, hermanos. Por eso es importante ver lo que dice aquí el Señor. Hay que poner atención. Cuando oramos a Dios, hay que saber, hermanos, que si estamos pidiendo cualquier cosa que le pidamos, Él nos va a responder porque guardamos sus mandamientos, somos obedientes a la palabra y estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Hacemos lo que a Dios le agrada. Y ahí hay muchas cosas por decir en lo que a Dios le agrada, hermanos. No tenemos el tiempo para abarcar todo eso, pero hay muchas cosas que deberíamos analizar. Cada uno de nosotros los hombres, como ustedes las mujeres, hermanos, todos deberíamos analizar lo que yo hago le agrada a Dios. El corte de pelo que tengo le agrada a Dios. La ropa que uso le agrada a Dios. El comportamiento que tengo le agrada a Dios. Hay que analizar, hermanos, porque luego se nos va a ofrecer hablar con Dios y pedirle a Dios.
Y Dios dice que Él va a responder a los que guardan sus mandamientos y los que hacen las cosas que a Dios le agrada. La segunda cosa, hermanos, ahí en la primera de Corintios 14, 15, la segunda parte, dice que debemos de orar con entendimiento. Oraré con el Espíritu, oraré también con entendimiento. Y luego dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. La segunda cosa que tenemos que hacer nosotros, hermanos, con entendimiento es cantar a Dios con entendimiento. No se trata nada más de cantar. Hay muchos cantantes, pero no todos alaban a Dios. No todos están cantándole a Dios. Y aún inclusive dentro del movimiento cristiano hay muchos cantantes cristianos que no necesariamente están cantándole a Dios. Cantan porque saben cantar. Y cantan, ahora ya no le llaman cantos, ahora le llaman canciones. Cantan canciones porque saben escribir. Y han escrito sus propias canciones. ¿Se han fijado que los cantantes modernos de nuestros tiempos difícilmente escuchamos a alguno de esos cantantes cantar un himno? ¿Verdad que no cantan himnos ya? Es difícil escuchar a un cantante de la actualidad cantar un himno. Esta mañana comenzamos cantando himnos aquí en la iglesia. Cantamos los himnos a Dios. Himnos que no pasan de moda. Himnos que tienen un mensaje. Himnos que son doctrinalmente correctos. Que dicen la verdad. Si no dijeran la verdad no los cantaríamos aquí. Pero porque dicen la verdad y están respaldados con la Biblia, por eso los cantamos. Muchos de los cantos que oímos no tienen, hermano, mensaje bíblico. Ni un mensaje doctrinal. Por esa razón no escuchamos todos los cantos. No escuchamos todos los cantantes. Porque hay que cantar, pero con entendimiento. Cuando uno canta debe conectar su espíritu con su mente para saber lo que estoy diciendo. La letra dice mucho, hermanos. La letra quiere decir mucho. Por ejemplo, aquí tengo el himnario que usamos regularmente aquí. Cuando abrimos el himnario, hermanos, y vemos las palabras del himno, de los himnos que cantamos, la letra dice mucho. La letra está, hermanos, dándonos un mensaje a nosotros. Mire, por ejemplo, por aquí tenemos uno. Hay un himno que tiene el nombre de Hay poder en Cristo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Está hablando de un mensaje bíblico. Está invitando a una persona que no es salva a ser salvo. Este es el mensaje bíblico de lo que estamos hablando. Vamos a cantar, pero hay que cantar con entendimiento, entendiendo lo que estamos diciendo en el canto. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Está hablando de una persona que ya se convirtió a Cristo, ya fue salvo. Ahora lo está invitando a santificar su vida, a ser santo para Dios. Y la última estrofa dice, ¿quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Lo está invitando a servir a Dios. Lo invitó a ser salvo. Ahora lo está invitando a santificarse. Y en la tercera estrofa lo está invitando a servir a Dios. Hay poder sin igual poder. En Jesús quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pocos himnos hablan de la sangre de Cristo en los tiempos actuales. Hablar de la sangre de Cristo es hablar del Evangelio. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que los pecadores pudiéramos ser salvos, ser lavados con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, si vamos a cantar, cantemos con entendimiento, hermanos. Es importante que nosotros aprendamos a unir nuestro espíritu con nuestra mente para que entendamos lo que estamos cantando. Hay gente que no sabe ni lo que está diciendo. He escuchado algunos cantos medios raros, anormales, sin base bíblica, completamente, y la gente los acepta. Las multitudes los proclaman. Han oído una canción, porque esas son lo que son, que le han titulado Arrebato. ¿Han oído esa canción? Lo canta una mujer que es pastora. Lo escribió ella. ¿No lo han escuchado? Qué bueno que no lo han escuchado. Pero ese canto de
de esa mujer está diciendo que ella le va a arrebatar al diablo lo que el diablo le quitó. ¿Quién de nosotros tiene el poder para hacer eso? En primer lugar, el diablo no tiene ninguna cosa nuestra. El diablo no tiene nada de nosotros, pero ella se lo quiere quitar. Y ninguno de nosotros tiene ningún poder para arrebatarle nada al diablo. Pero la canción dice que sí. Y todos dicen amén. La gente está diciéndole amén a lo que no es. No es bíblico. Las multitudes proclaman y tienen esa canción ya como un himno. Todos lo cantan y les encanta oírla. Hasta cierran los ojos cuando la cantan. No quieren ver, no quieren oír, no quieren entender y no están entendiendo. Hay que entender, hermanos. La Biblia dice en el capítulo número 47 de los Salmos. Vaya ahí, por favor. Si se trata de cantos, de cantar, hay que ir a los Salmos. Salmo capítulo 47, busque ahí, por favor, hermanos. El versículo número 7. Salmo 47, versículo número 7. Quiero que vea ese versículo, véanlo en su Biblia. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Amén. Desde los versículos más anteriores habla acerca de la alabanza, de alabar a Dios y hacerlo con júbilo, con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad, versículo 6, el 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Hay que alabar a Dios porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y luego dice, cantad con inteligencia, con entendimiento. Queremos cantar a Dios, hay que cantar con entendimiento, hermanos. Hay que entender las palabras que estamos usando en el canto. Tenemos un canto que tiene palabras. Mire, por ejemplo, hay muchos de esos cánticos o canciones que últimamente se han hecho populares. Y se han hecho tan populares porque se están cantando con la música de alguna canción del mundo. Nada más le cambiaron palabras. Y ahora tienen supuestamente un mensaje bíblico. Pero es la misma música que se empleaba para una canción del mundo. Y los cristianos lo aceptan como que viene de Dios. Tenemos que entender. Hay que entender qué es de Dios y qué no es de Dios. Qué a Dios le agrada y qué cosas a Dios no le agradan. Tenemos que tener ese entendimiento. Por eso cuando hablamos de cantar, tenemos que cantar con entendimiento. Hay mucha controversia en cuanto al cántico, a los cánticos que se elevan, hermanos, en nuestras iglesias cristianas, nuestras iglesias bautistas fundamentales. Debemos continuar cantando los himnos que alaban a Dios, porque muchas de las iglesias bautistas fundamentales hoy en día ya dejaron de cantar himnos. Ahora también ya están cantando las canciones que cantan los cantantes populares. Y debemos de cantar himnos a Dios. Hay que tener entendimiento, entender a quién le estamos cantando nosotros. Amén. Es importante que la música, inclusive la música que uno trae para el canto, sea una música que vaya de acorde a lo que estamos cantando. Estamos adorando a Dios y hay que hacerlo a través no solamente de nuestra voz, nuestro cántico, las palabras que usamos, sino también la música que empleamos para adorar a nuestro Dios. Hay que saber hacer eso también, hermano. Es importante que hagamos y tengamos el cuidado de que podamos nosotros hacer bien uso de ello. En el capítulo 150 de los Salmos, el último capítulo, quiero que veamos, analicemos un poco ahí, hermanos, por favor. Vamos a analizar un poco el capítulo 150. Este Salmo 150 habla acerca de la alabanza, la importancia de la alabanza, el alabar a Dios. Y dice ahí cómo hacerlo, cómo debemos de alabar al Señor nosotros, la alabanza que el pueblo de Dios debe levantar a nuestro Dios. Algunas veces estamos sacando de nuestras iglesias la música, simplemente porque no nos gusta la música. Y la verdad que la música que se usa en las iglesias es de acuerdo al gusto de los hermanos de la iglesia, del gusto del pastor de la iglesia. Es la música que se emplea en las iglesias. Es cuestión de gustos.
Eso es la razón por qué tenemos en las iglesias diferentes tipos de músicas. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el entendimiento. No importa si me gusta a mí, no importa si le gusta a usted. Lo que importa, ¿le gusta a Dios? Esa música que empleamos le gusta a Dios. La alabanza que estamos teniendo en la iglesia es la alabanza que quiere Dios. Es ahí donde tenemos que tener el entendimiento. En el capítulo 150, el versículo 1, ahí comenzando con el verso 1, dice a quién debemos alabar y dónde. El versículo dice alabar a Dios. ¿A quién debe ser la alabanza? A Dios. ¿Dónde, hermanos? En su santuario. Cuando venga usted a la iglesia, no venga a quedarse mudo. Venga y alabe a Dios en su santuario. Alabe al Señor. Para eso es que hemos venido, hermanos. Y luego dice, hermanos, alabadle en la extensión de su fortaleza. La alabanza no debe ser limitada a estas 4 paredes. Nuestra alabanza debe ser continua, allá afuera, en el camino, rumbo a la casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos. Donde esté un cristiano, ahí debe estar alabando a Dios. Debemos convertirnos en los canarios del Señor. Amén. Los cantantes de Dios. Hermanos, que yo no sé cantar. A Dios no le importa, hermanos, si usted no es un buen cantante. Dios lo que quiere es que usted le alabe. Eso es todo lo que Dios espera. Yo estaba escuchando a un sapo cantar y no me parecía un buen cantante, pero a Dios le agrada la alabanza de ese sapo también. Pues es su creación. Amén. Bueno, dice más el versículo 2. Dice que aquí en el versículo 2 nos dice por qué debemos de alabar a Dios. El versículo dice alabarle por sus proezas. Todas las cosas grandiosas que Dios ha hecho para nosotros, por medio nuestro, y todo lo que ha hecho, hermanos, desde salvar nuestras almas, de guardarnos en su mano, y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida merece la alabanza nuestra. Hay que alabar a Dios por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Qué tan grande es Dios para usted? La alabanza, su alabanza refleja lo grande de Dios en su vida. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene a Dios como su Diosito? Ay, Diosito santo. Y de ese tamaño es su alabanza. No alaban a Dios porque su Dios es una miniatura. Pero cuando su Dios es grande, así es de grande la alabanza también. Lo alabamos porque Dios es grande, hermanos. Además el versículo 3 dice alabarle a son de bocina. Aquí nos dice cómo debemos de alabarlo, hermanos. De qué manera debemos de alabarlo y con qué. ¿Con qué debemos alabar a Dios? Comienza diciendo el verso 3, alabarle a son de bocina. Habla de un instrumento que altere, amplifique nuestras voces. En otras palabras, que nuestras alabanzas deben ser en voz alta, hermanos. En voz alta, que resuene. Amén, hermanos. ¿Por qué tenemos miedo a cantar? Cuando venimos a la iglesia, ¿por qué tenemos miedo? No queremos soltar la voz. Algunos de ustedes yo no conozco su voz, de verdad, yo no los he escuchado cantar. Los veo que están cantando, pero no los he escuchado. No los escucho. Parece que nada más mueven los labios. Y aquí dice la Biblia que nosotros debemos de alabarle a son de bocina, como si trajésemos un micrófono en la boca. Que suene, hermanos, que se oiga desde lejos, que hay un cántico ahí, que se cante sin miedo. Además dice el versículo 3, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Ahí habla ya de los instrumentos que debemos emplear. Estos dos instrumentos, el salterio y el arpa, son dos instrumentos de cuerdas. Son algo parecidos, pero no son lo mismo. El arpa es un instrumento que se pone de pie y se toca sentado o parado con ambas manos. Sin embargo, el salterio es otro instrumento que también tiene cuerdas, pero que no está de pie, sino que está acostado y con las cuerditas ahí enfrente y con las dos manos también, con los dedos se toca él también. Ese es el salterio. Son instrumentos de cuerdas que Dios está diciendo que se debe de usar para alabar a Dios. El versículo 4 dice, alabarle con adufe y flauta. El adufe es un tipo de pandero o pandereta, como le quiera llamar.
algo que hace ruido, que hace sonido, que sin duda alguna hace algún sonido. Y ese instrumento debería ser empleado para alabar a Dios. Hay muchas iglesias que le tienen miedo a un pandero. Piensan que si tienen un pandero van a perder la salvación, o no sé qué irán a perder. Pero la otra palabra enseguida dice, en mi Biblia dice flauta. La versión del 60 le cambiaron. Y en la versión del 60 dice danza. Danza. Que no tiene nada que ver con flauta. Muchos predicadores tienen problemas con el Salmo número 150. Algunos no lo quieren ni leer por causa de la danza. No sé por qué cambiaron esa palabra, pero no quiere decir eso. Está hablando todavía de instrumentos. En muchas iglesias tienen el grupo de danza. Los que danzan, ahí están enfrente, se mueven y se visten. En algunas iglesias ya se están vistiendo tan desmoderadamente. No quería usar la palabra, pero voy a tener que usarla, tan descaradamente, tan provocativamente. Y regularmente los que danzan son mujeres, con movimientos sensuales que atraen la vista de los hombres, no la de Dios. Yo no creo que Dios esté atento viéndolas danzar, pero sí veo a los hombres pendientes de los movimientos de las danzistas, las que danzan. Por eso yo no creo que está hablando de danza, y no sé por qué le pusieron danza. En mi Biblia dice flauta. Y ustedes saben lo que es una flauta, un instrumento de aire, de viento, que debe ser usado para poder alabar a Dios. Además de eso, hermanos, dejemos a un lado las danzistas. Dice, alabadle con cuerdas y órgano, que habla del piano, habla de ese tipo de instrumentos que hacen sonidos, que traen música, que alaben al Señor. Además dice el versículo 5, alabadle con címbalos resonantes. Aquí entra la percusión. Los címbalos son instrumentos de percusión, el instrumento es el címbalo, es de diferentes tamaños, por lo tanto tiene diferentes sonidos, son de diferentes tipos de materiales, pueden ser de cobre, de plata, hasta de oro pueden ser, y dependiendo la concavidad que tenga el platillo es el sonido que hacen. Josué, que está en percusión, maestro de percusión, sabe de lo que estoy hablando. Dependiendo del tamaño, usan los címbalos, los usan con ambas manos, un platillo en cada mano, y al chocar hacen un sonido. Algunos están siendo tocados con una varita, con un palito, no recuerdo cómo se llama ese instrumento, pero cuando lo toca con eso hace un ruido. Entonces es importante. Y está la Biblia diciendo que debe ser usado para alabar a Dios con címbalos resonantes, que todo el mundo sepa que se está alabando a Dios. Y luego noten enseguida, alabarle con címbalos. Otra vez está hablando de los címbalos, pero dice címbalos de qué? Júbilo. Júbilo es alegría, entusiasmo, que levante el ánimo. A veces estamos cantando y parece ser que estamos, en lugar de estarle cantando al Dios vivo, parece que estamos cantando en el funeral del Señor Jesucristo. Debe ser cantado con júbilo. Los himnos, los cantos, la música que alabe a Dios, que todo mundo sepa que hay un pueblo que alaba a un Dios que está vivo. Ahora, al final del Salmo, el versículo 6, dice ahí específicamente quiénes son los que deben de alabar a Dios. ¿Quiénes, hermanos? Todos los que respiran, todos los seres vivos. Me levanto temprano en la mañana, a veces hago mi café, me voy y me salgo fuera de mi casa. Y oiga, hermanos, ese es todo un concierto de alabanza. Ahí están todos los pajaritos cantando a esa hora. Un concierto, tienen un coro de alabanza allá afuera. Allá afuera hay una palma, ahí hay un montón de pájaros cantando. A los lados están los árboles y hay de todos tipos de pájaros cantando.
Pero qué maravilloso es la creación de Dios. El Señor dijo, todo lo que respire, ellos respiran y alaban a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros, los que respiramos? Algunos de ustedes ya casi no respiran con esa máscara que traen puesta, pero todavía alaben a Dios. Amén. Hay que alabar a Dios. Dios lo merece, hermanos. Todos debemos de alabar a Dios. Entonces, si vamos a cantar, hay que cantar con entendimiento. Y la tercera cosa y última, hermanos, para irnos, es leer con entendimiento. Tenemos primeramente que aprender a orar con entendimiento. Segundo, a cantar con entendimiento. Y tercero, a leer con entendimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 8 de la carta el libro en el Nuevo Testamento, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Ahí está la historia del eunuco que se convirtió a Cristo. Capítulo 8, el versículo número 26 en adelante. Hay una historia muy interesante ahí, hermanos. Dice, pero el ángel del Señor, versículo 26, habló con Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, mas ¿entiendes lo que lees? La pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuántos de ustedes leyeron su Biblia esta semana, hermanos? ¿Entendieron lo que leyeron? Porque no se trata nada más de leer, se trata de entender lo que leemos. Yo recuerdo cuando estuve en la escuela, hace poco de eso, no hace mucho, pero cuando estuve en la escuela teníamos una clase, una materia que le llamaban lectura y comprensión. ¿Eso lo tienen todavía en las escuelas hoy? ¿Sí todavía lo hacen? Ok, qué bueno, para que los muchachos vayan entendiendo lo que leen. Porque muchas veces leen y no entienden lo que leyeron. O entienden otra cosa. Entonces es importante la lectura para poder uno entender. Entonces pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo pues podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra de su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como subió del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Algo que no había obtenido en Jerusalén en su adoración, porque él no había entendido. Pero ahora entendió el mensaje, se convirtió a Cristo, se bautizó, obedeció al Señor en el bautismo. Todo eso hizo porque logró entender las Escrituras, hermanos. Hay muchos pasajes de la Biblia que están ahí con una bendición para nosotros, pero no nos la hemos podido llevar porque no lo hemos entendido. Hay que entender la palabra de Dios para poder nosotros llevarnos las bendiciones de Dios. Mira el capítulo número 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, vaya ahí por favor. El versículo 15, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, que la entiende bien, que la aplica bien. No podemos aplicar la palabra de Dios correctamente, hermanos, si no la entendemos correctamente. Tenemos que entender bien la palabra de Dios para poderla aplicar a nuestra vida. Ya leí, ahora entendí y ahora la pongo en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay otro versículo, hermanos, en la primera de Pablo a Timoteo, primera Timoteo. Démosle vuelta rápidamente a nuestra Biblia, hermanos. Primera Timoteo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Comenzando con el 13, mire lo que dice ahí la palabra de Dios hasta el 16. Dice así: entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Pero la primera cosa que Pablo le dice a Timoteo es que se ocupe en leer. Lee todo lo que puedas, porque a leer, mientras más lees, más puedes entender. Ahora yo sé que la lectura, para que sea más eficiente en nosotros, se dice que la mejor manera de poder uno entender las cosas es leer en voz alta. Hay que leer en voz alta, hermanos. Versículo 14: no descuides el don que está en ti. ¿Quieres aprender y quieres entender la escritura? No te descuides de lo que Dios ha hecho en ti, que te es dado por la profecía, por la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15: medita estas cosas. Primero, ocúpate en leer. Segundo, no descuides. Tercero, medita en lo que has aprendido, lo que te he enseñado, y ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto, notorio a todos, que todos se vean que ya sabes. Hermano, uno no puede saber si no entiende. Tiene que entender para saber. Y luego el 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo va uno a cuidar la doctrina si no entiende lo que dice la Biblia? Tenemos que entender la palabra. Dice: persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Qué interesante es este texto. Un último texto, hermanos. Volvemos a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Y terminamos ahí, hermanos. Versículo número 16. Vamos a buscar Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mire lo que dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hay un propósito del por qué debemos de leer con entendimiento, porque queremos instruirnos, queremos estar preparados para toda buena obra. Ya entendimos lo que Dios nos dice, entendimos la lectura que leímos, entendimos el mensaje que se nos fue presentado, lo entendimos. Y una persona que entiende es la persona que puede poner en práctica lo que escucha. De lo contrario, usted puede escuchar todo lo que quiera, usted puede leer todo lo que quiera y va a seguir siendo el mismo o la misma. No va a haber cambio alguno, no va a haber mejorías en su vida, no va a poder lograr hacer lo que Dios dice en su palabra, porque no lo entendió. No lo entendió. Es difícil, hermanos, para una persona sin entendimiento. Y cuando una persona no tiene entendimiento, no le queda otra más que ponerle el freno como al caballo y al mulo, para que pueda acercarse a Dios. Dios lo va a tener que traer a tirones, porque no entiende. Esa persona que no entiende va a tener que estar sufriendo los tirones en la boca, los latigazos en la espalda, porque no entiende. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar entender la palabra de Dios. Hay que entender, primeramente tenemos que orar con entendimiento. Segundo, hay que cantar con entendimiento. Y tercero, hay que leer la Biblia con entendimiento. Hay que detenernos a analizar. ¿Entendí lo que leí? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? He escuchado algunas afirmaciones de un cierto sacerdote que anda por ahí provocando a todos los predicadores. Cualquiera que quiera ir a discutir con él algún punto, cualquiera, él se lo discute, cualquier cosa. Pero he escuchado todos los versículos que él emplea para decir lo que él supuestamente cree. Y todos los versos que él ha empleado son sacados de contexto.
Nada tiene que ver con lo que Él dice. Nada. Sin embargo, Él dice que ahí dice eso. ¿Por qué cree Él que dice eso? Porque no tiene entendimiento. Él está entendiendo lo que quiere entender. Y no se trata de lo que yo quiero entender, sino lo que Dios quiere que yo entienda. Le han hecho preguntas sobre ¿dónde dice la Biblia sobre el purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia sobre el bautismo de los niños? ¿Dónde dice eso? Pues él tiene muchos versículos que dicen que sí. Pero todo lo que él dice de lo que dice ese versículo, lo dice a lo que él quiere que diga. Sacado del contexto. Y eso no es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. No debemos usar la Biblia simplemente para que la Biblia diga lo que queremos que diga. Debemos de leer la Biblia para que nos diga lo que Dios quiere decirnos. Y nosotros simplemente decir amén. Amén, Señor, así es. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir esta mañana, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Si hay algo importante que necesitamos hacer el día de hoy, es pedirle a Dios entendimiento. Dios, danos entendimiento. Que cuando yo me acerque en oración, sepa de lo que estoy hablando. Que sepa, Señor, de lo que estoy pidiendo. Dame entendimiento para que cuando yo abra mi boca en alabanza, sepa de lo que estoy cantando. Sepa lo que estoy diciendo en mis cánticos. Pero sobre todo, Señor, dame entendimiento para que cuando abra mi Biblia, sepa lo que tú me estás diciendo, Señor. Que pueda entender lo que me estás diciendo. Padre Dios, damos gracias en esta bonita mañana, el privilegio de estar en tu casa de oración. Bendice a mis hermanos, cada uno de los que tomaron el tiempo en venir. Bendice sus vidas, Señor, sus familias, sus hogares. Guárdalos en tu preciosa mano. Pero sobre todo, Señor, que en esta mañana todos los que hemos llegado, los que hemos venido para escuchar tu voz, podamos salir con más entendimiento de lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos escuchado acá. Usa, Señor, tu palabra, como sé que siempre lo haces, para que nuestras vidas comiencen a ser más productivas y podamos, Señor, ser el ejemplo que este mundo necesita ver. Y sobre todo, Señor, para aquellos que tenemos familias, podamos, Señor, ser los ejemplos para nuestras familias. Gracias por este hermoso día. Llévanos con bien a casa. Protégenos de cualquier percance en el camino. Guárdanos en tu preciosa mano. Y que en el resto de la semana, Señor, estemos buscando cada día tu rostro a través de la oración y la lectura diaria de tu santa palabra. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén, Señor, y amén. Amén.